Me enamoré del alumno de mi esposo. Un deseo prohibido que comenzó como una mirada terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Me llamo Laura, y siempre pensé que mi vida estaba completa. Estaba casada con Daniel, un profesor universitario respetado, y juntos habíamos construido una rutina estable. Sin embargo, todo empezó a tambalearse el día que conocí a uno de sus alumnos, Julián. Era joven, con una mirada intensa que me incomodó y atrajo a la vez. Lo conocí en una cena en casa, a la que mi esposo lo invitó porque decía que tenía un gran potencial académico. Nunca imaginé que ese encuentro casual se convertiría en el inicio de una obsesión que me quitaba el sueño. Esa noche, mientras lo escuchaba hablar de sus proyectos y sueños, me descubrí observando cada gesto suyo. La manera en que se reía, cómo se inclinaba hacia adelante al hablar con pasión, hasta la forma en que sus manos acompañaban sus palabras. Me sentía como una adolescente, incapaz de apartar la vista de él. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Empecé a preguntarle a mi esposo por sus clases, solo para escuchar su nombre. Buscaba pretextos para aparecer en la universidad, como si fuera coincidencia, pero en realidad solo quería verlo. Y cuando lo hacía, cuando cruzábamos miradas, sentía un temblor interno que me quemaba por dentro. Lo peor era la culpa. Sabía que no estaba bien. Era el alumno de mi marido, alguien que debería resultarme intocable. Pero mientras más intentaba convencerme de alejarlo de mi mente, más presente estaba en mis pensamientos. Comencé a soñar con él, a imaginar conversaciones que nunca habíamos tenido. Empecé a cuidar mi aspecto más de lo habitual, como si inconscientemente esperara cruzármelo en cualquier momento. Daniel no parecía notarlo, pero yo sentía que estaba jugando con fuego, atrapada en un deseo que no podía confesarle a nadie. Era una lucha constante, la mujer sensata que quería seguir siendo y la otra, la que se desvivía por una mirada de ese muchacho. Una parte de mí rogaba que todo terminara, y otra, deseaba con fuerza que empezara algo imposible. La primera señal de que mi obsesión se estaba saliendo de control fue un simple mensaje. Una tarde, mientras revisaba el celular de Daniel para confirmar la hora de una cita médica, vi una notificación en su correo. Profesor, gracias por todo el apoyo. Saludos, Julián. No era nada comprometedor, era un mensaje académico, pero al leerlo sentí una punzada de celos absurdos, como si Julián le perteneciera a mi esposo y yo quisiera arrebatarlo. Esa idea me asustó, pero en vez de alejarme, me impulsó a buscarlo más. Una semana después, me ofrecí a llevarle el almuerzo a Daniel a la universidad. En el pasillo, lo vi, Julián estaba recargado en la pared, esperándolo con unos apuntes en la mano. Cuando me acerqué, él me saludó con una sonrisa que todavía me retumba en el pecho. Hola, señora Laura, dijo con una cortesía que me pareció casi provocadora. No sé cómo logré sostenerle la mirada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se notara. Conversamos unos segundos, nada más, pero fue suficiente para que el resto del día pensara en esa sonrisa como si hubiera sido un secreto compartido. Después de ese encuentro, empecé a planear mis visitas, siempre con la excusa de ver a Daniel, pero en realidad buscaba a Julián. A veces lo encontraba, a veces no, pero la expectativa me mantenía en vilo, como una adicción. Una noche, Daniel se quedó corrigiendo exámenes y yo, sola en la sala, encendí el televisor solo para distraerme. Pero mis pensamientos se fueron hacia Julián. Tomé una copa de vino y me descubrí imaginando cómo sería que él me hablara a solas, que su mirada no se apartara de la mía. Fue ahí cuando me di cuenta, ya no era solo un capricho, era una obsesión que me estaba consumiendo. Lo más inquietante fue que, en uno de esos encuentros en la universidad,
Sentí que él también me observaba distinto. No era solo mi imaginación. Había algo en su manera de mirarme que me confirmaba que el fuego no estaba ardiendo solo en mí. Esa posibilidad me estremeció y me asustó a la vez. Porque si él llegaba a dar un paso, ¿sería yo capaz de detenerme? Fue una tarde lluviosa cuando todo cambió. Daniel me había pedido que pasara a dejarle unos documentos a la universidad. Yo acepté de inmediato, con esa emoción secreta que solo yo entendía, la posibilidad de verlo a él. Al llegar, me dijeron que Daniel había salido a una reunión fuera del campus. Dudé en dejar los papeles en la oficina, pero algo me empujó a caminar por los pasillos. Y ahí estaba, Julián, solo, en la biblioteca, hojeando un libro. Me acerqué con una mezcla de nervios y valentía. Parece que hoy soy la mensajera de tu profesor, bromeé, dejando los documentos sobre la mesa. Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo distinto, más cercana, más cómplice. «Qué suerte la mía entonces», respondió. Su frase me dejó sin aliento. Era apenas un comentario, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que hablaba más allá de lo evidente. Me senté a su lado, fingiendo interés en el libro que tenía abierto. La biblioteca estaba casi vacía, y el silencio nos envolvía como si conspirara a nuestro favor. Nuestras manos se rozaron al mismo tiempo al alcanzar el mismo cuaderno. Un contacto mínimo, pero que me recorrió entera. Lo miré, dispuesta a retirarla, pero él no la apartó. Por un instante, ninguno de los dos habló. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, desafiantes. Mi respiración se aceleró y sentí como la realidad se desmoronaba. Era el alumno de mi esposo, yo no podía, pero tampoco quería apartarme. Debería irme, susurré, aunque mi voz tembló. ¿De verdad quiere? Me respondió con una calma peligrosa. Ese momento lo sentí eterno, como si el mundo entero se hubiera detenido en esa mesa de biblioteca. Sabía que si daba un paso más, ya no habría marcha atrás. Me levanté de golpe, intentando romper el hechizo, y con una sonrisa nerviosa le dije: «Nos vemos, Julián». Salí casi corriendo bajo la lluvia, con el corazón latiendo como nunca. No había ocurrido nada más que un roce, una mirada, unas palabras, pero yo sabía que ese fue el verdadero inicio. Porque desde ese día, ya no solo era mi obsesión, él también parecía buscarme. Esa certeza me desgarraba. Cada encuentro, cada cruce de miradas, era como una grieta más en la vida que había construido con Daniel. Me repetía que todo era un juego peligroso en mi cabeza, que podía frenarlo si lo quería. Pero la verdad era que ya no tenía el control. El simple hecho de esperar verlo, de imaginarlo, me hacía sentir viva de un modo que mi matrimonio ya no lograba. Y esa revelación me resultaba tan cruel como adictiva. Las noches empezaron a volverse insoportables. Daniel, sin saber nada, se dormía tranquilo a mi lado, mientras yo permanecía despierta, atrapada entre la culpa y el deseo. A veces lo miraba dormir y me preguntaba en qué momento había dejado de bastarme su amor. Me odiaba por eso. Me odiaba porque tenía un esposo noble, bueno, dedicado, y aún así mi mente se escapaba hacia un muchacho que nunca debí mirar de esa manera. Pero lo peor fue entender que ya había perdido algo irrecuperable, mi propia paz. Podía fingir que no pasaba nada, podía sonreír en las comidas familiares, podía seguir siendo la esposa ejemplar, pero dentro de mí, algo se había quebrado. Ya no podía volver a ser la misma mujer de antes, porque había descubierto un vacío que ni mi matrimonio ni mi voluntad lograban llenar. Y entonces comprendí que, aunque entre Julián y yo no hubiera sucedido nada físico, ya había traicionado a Daniel de la peor manera,
con mi corazón. Porque lo que uno sueña en silencio, lo que se guarda en lo más profundo, también destruye. Y yo lo había dejado crecer demasiado. Esa certeza me condenaba. Vivía con la angustia de que, tarde o temprano, todo saldría a la luz, una mirada demasiado larga, una palabra fuera de lugar, o simplemente mi incapacidad para ocultar lo que hervía en mi interior. Sabía que, cuando eso pasara, el hombre que me había entregado todo su amor y su confianza jamás volvería a verme igual. Y esa era mi verdadera tragedia. No necesitaba que ocurriera un beso, ni una caricia, ni una confesión. Mi vida ya estaba marcada por una infidelidad invisible, una que nadie más podía ver, pero que me estaba consumiendo en silencio. Porque en el fondo, lo que empezó con una sonrisa y un roce de manos, se había transformado en una herida abierta que jamás dejaría de sangrar.